Muy buenas noches a todos. Ya estamos nuevamente aquí para iniciar entonces este video número 11 y estamos entonces repasando lo que son los valores. Siempre quiero recordarles el propósito de lo que significan las leyes de la familia, que Dios los creó estas leyes para dar inicio a lo que sería su plan y que todo ser humano se sujetara en familia a sus leyes. Dios está aquí revelándonos lo que es el ser humano en forma individual y también a nivel de familia, cómo debe entonces trabajar en su palabra. Así que esa es la base, es el primer propósito. Luego entonces se construirá sobre eso la conversión. Así que vamos a continuar con los valores. Ya hemos tocado varios de ellos y nos toca aquí entonces lo que es la mansedumbre. La mansedumbre es un valor importante porque refleja la ausencia de conflictos interiores. La mansedumbre viene a ser el producto de lo que es una buena reconciliación. La Biblia enseña y lo entrega al ser humano como una herramienta para que trabaje en su reconciliación. Si bien la reconciliación es un tema muy avanzado, que lo vamos a ver en la conversión, pero sí tengo que mencionar que está asociado a la mansedumbre. La mansedumbre no es que por voluntad propia andamos tranquilos por la vida, no, o que si tenemos muchos conflictos interiores, entonces los disimulamos, los tapamos y entonces todo. En esto de los valores es muy importante no caer en el fingimiento. No es necesario, porque Dios entregó todo lo necesario para poder llevar a cabo su obra en forma genuina, en forma sincera, en forma entregada. Entonces no es necesario que la persona aquí pueda fingir con ser un cristiano. No, con trabajo, dedicación, con entrega se puede lograr. Nuestro Señor nos enseña perfectamente. Leíamos una escritura en el video anterior donde dice sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. ¿Sabe? Es una frase ahí que encierra mucho contenido. Estamos hablando de Dios, un ser extraordinariamente grande, y que ha hecho todas las maravillas que conocemos. Entonces, ser como Él implica, aquí implica todo nuestro ser. Por eso Dios nos hablaba con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma aquí. Pero esos versículos profundos los vamos a tocar, pero cuando lleguemos a la conversión y entonces veamos todo el proceso de cómo se puede llegar ahí. Mientras tanto, la mansedumbre es algo que hay que desarrollar. Es algo que la mansedumbre está asociada aquí a la paciencia, a la longanimidad, a la sinceridad, está asociada a la templanza, ¿ya? Está asociada a muchos otros valores. Los valores se interrelacionan entre sí y para ayudar a regular diferentes conductas. Por eso
es muy necesario que nosotros aquí es muy necesario que nosotros pongamos todo de nuestra parte para poder pongamos todo de nuestra parte en base, en lo que se refiere a dedicación, en lo que se refiere a aplicación, ¿ya? Y en lo que se refiere al entendimiento, como hemos dicho, una buena base para poder entender bien. El trabajo tiene que hacerse bien hecho, ¿ya? No podemos aquí leerlo, ¿ya? O repasarlo una vez o dos veces y creer que ya lo sabemos. La única es la aplicación, ¿ya? Esta es la práctica. No debe uno, por eso es un trabajo en el cual uno tiene que estar despierto para saber con qué valores son los que estoy trabajando, ¿ya? Por eso cuando uno tiene buenas definiciones, cuando se tiene todo el material correspondiente, entonces la obra de Dios se puede llevar a cabo. Y como siempre vamos a ir al diccionario para ver entonces qué nos dice la definición. Aquí ya hemos visto la importancia que tiene el diccionario. Vamos a ver entonces aquí, mansedumbre. Aquí hay que buscar la palabra manso. No ve nada como bien, la mansedumbre aquí entonces dice aquí tiene varias aplicaciones, pero aquí la mansedumbre dice de una condición benigna y suave, de una condición benigna. Hemos hablado aquí de las personas que son asequibles, de personas que tienen ese ánimo tranquilo siempre, personas que están siempre dispuestas a servir, personas que siempre tienen un ánimo pronto, un ánimo pronto. Dice apacible, una persona que es apacible, es sosegada, es tranquila. Una persona que tiene un ánimo tranquilo, personas que tienen ese equilibrio, que a pesar de todos los conflictos que pueden haber a su alrededor, personas siempre mantienen un ánimo sereno, ¿ya? Pero esto tiene que estar precedido, como ya dijimos antes, por la reconciliación, porque si yo tengo conflictos interiores, es muy difícil que yo pueda crear una razón tranquila. Siempre se verá estorbada por todos los conflictos que aún mantiene en su corazón. Así que la reconciliación ayuda a solucionar los conflictos del corazón, ¿ya? Estamos hablando de traumas, cosas que uno vivió muy fuertes cuando era niño, cosas que lo afectan a uno en la actualidad, ¿ya? Por cosas que se vivieron en el pasado. Aquí hay muchas personas que piensan que cuando uno se bautiza, entonces Dios toma en cuenta la vida de la persona desde ese momento en adelante. Y ese es un craso error. La purificación, ¿sabe? Uno no puede quedarse sin haber reconciliado el pasado, sin haberse enfrentado con el pasado, sin haber solucionado el problema de los miedos, de la incertidumbre, de los traumas fuertes que se vivieron y muchas otras cosas. Entonces la reconciliación por eso es importante.
Pero para llegar a la mansedumbre, entonces se necesita solucionar el problema de fondo para que uno pueda tener una razón tranquila, una razón serena, un ánimo aquí manso. Pero por eso es un valor un poco avanzado, es un valor que se necesitan otras cosas para poder alcanzar entonces esa mansedumbre. Vamos a ir aquí a una escritura, aquí en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí hay que darse cuenta, aquí la escritura tenemos que verla en palabra por palabra. Por eso que no podemos leer las escrituras, tenemos que entenderlas. Aquí, yo pues preso en el Señor, sí, servimos a nuestro Dios. Aquí estamos, aquí dentro de esta cárcel, se puede decir, aquí en donde nuestra prioridad, nuestro estudio y nuestra dedicación es la palabra de Dios. Dice: os ruego que andéis como es digno, como es digno aquí, con todo esto, que se refleje en la conducta, que se refleje aquí en la forma en que hablamos, en que vivimos, en que tratamos a los demás, vivir con esa dignidad. Dios le dio una dignidad a la persona, que es la humildad. ¿Se acuerda cuando hablábamos de ese valor de la humildad? Aquí Dios le dio esa dignidad. Entonces uno no puede, dentro de esa humildad, ¿verdad?, no puede sentirse superior ni tampoco puede sentirse inferior. Por eso aquí uno tiene que mantener la realidad de uno. Me gusta mucho la humildad porque es una ley reguladora, que hace que uno no suba demasiado, ni hace que uno baje tampoco demasiado. Se van a los dos extremos. Y por eso me encanta ese valor. Y aquí es nuestra dignidad también, esta vocación, dice, con que fuisteis llamados. Y aquí voy a explicar un poquito esta palabra llamados, porque la vengo anunciando durante todos estos videos, y la verdad es que ya es hora que empiece a darles un adelanto, a darles un adelanto. Aquí, así a grosso modo, voy a explicarlo, pero después lo vamos a explicar en detalle en los próximos videos cuando hablemos sobre la fe. Aquí, cuando dice que fuisteis llamados, aquí es cuando se predica la palabra. La palabra se predica y las personas que escuchan, acuérdense que la ley dice, el que tiene oídos, que oiga. Todos los seres humanos tenemos oídos, así que Dios nunca estaba dirigiéndose, bueno, los que tengan un oído especial, los que tengan aquí, los que yo voy a llamar y ustedes van a saber quiénes son, quiénes son los que van a tener que venir, y solamente ustedes lo van a saber y los demás no. No, eso no funciona así. Aquí el que tiene oídos para oír, entonces que oiga, y esa es hacia todas las personas. Y entonces la persona que oye la palabra y le interesa y quiere acercarse a Dios, entonces esa persona se convierte en un llamado. Porque la predicación tenía ese objetivo, abierto a todo el mundo. Y por eso aquí es importante entender aquí la Escritura.
dice el versículo 2, dice, con toda humildad. ¿De qué manera yo me acerco? ¿Ya? ¿De qué manera yo soy llamado? ¿De qué manera? ¿En qué condiciones? Aquí. Esta es la base. Por eso dice, con toda humildad. Acérquense con humildad a Dios. Y quiere decir reconociendo la realidad de cada uno. La realidad de lo que yo soy, que me lo habla la ley. ¿Ya? Dice, con toda humildad y mansedumbre, con ese ánimo aquí acuérdense, esto está también entrelazado con el temor a Dios, ¿ya? Porque tiene que ver también con el respeto a Dios. ¿Ya? Entonces uno tiene un ánimo aquí de humildad, de mansedumbre ante Dios, ese ánimo tranquilo, siempre sabiendo que está ante un Dios tremendamente poderoso, un Dios gigantesco, ¿sabes? Un Dios aquí, a veces las religiones no interpretan la grandeza que Dios tiene. Y a veces le dan mucha importancia a la ciencia, ¿cierto? Y a todo lo que dicen los demás, pero la Biblia como que no tiene mucha autoridad. Pero aquí la palabra, ¿sabe? Habla por sí sola. Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabe? Soportando con paciencia, sabiendo porque aunque estemos en esta condición, siempre va a haber conflictos en la familia. ¿Ya? Por eso uno tiene que pasar por alto, ¿ya? Los ofensas de las personas y todo, sabiendo que el objetivo principal no es enredarse o no es tener la razón. ¿Ya? Aquí no, mira, yo tengo la razón, así que yo puedo discutir y puedo aquí llamarte la atención. No, da lo mismo si uno tiene la razón o no. Aquí el objetivo principal es desarrollar estos valores. Por eso vamos a ser probados. Y va a haber gente que nos va a ofender, gente que se va a molestar con nosotros y todo, pero nosotros tenemos que mantener siempre este ánimo humilde y manso. Como dice aquí, para soportar con paciencia los unos a los otros en amor, sabiendo que también las personas están creadas y estructuradas de una manera para que uno pueda crecer, para que uno pueda crecer. Aquí me gusta mucho, ahí cuando Jesucristo le preguntan, Señor, ¿quién? Cuando había un ciego, y entonces dice, ¿quién de los padres pecó para que éste saliera ciego? ¿Ya? Y Dios dice, nada de eso es realidad. Aquí Él está ahí para hacer la obra de Dios. ¿Ya? Y esas personas están ahí para que uno pueda desarrollar esta humildad, para que uno pueda tener compasión, para que uno pueda tener misericordia, para que uno pueda desarrollar. ¿Sabes? Si aquí fuéramos todos sanos y todos bonitos y todos aquí regios y estupendos, y entonces, ¿dónde estarían las pruebas? ¿Verdad? Aquí, ¿dónde estarían entonces? ¿Cómo trabajaríamos con personas que no tienen ningún problema y que nadie tiene un problema? No, por eso Dios llenó la tierra de problemas para que sus hijos pudieran trabajar, para poder, no porque Él necesite que nosotros solucionemos los problemas, no, Él podría venir y solucionarlo todo, pero el problema tiene un objetivo, y ese objetivo es que desarrollemos los valores aquí, de manera que podamos entonces tener paciencia, ¿ya? Como dice, paciencia los unos a los otros en amor, ¿ve? Con esa actitud siempre de amabilidad, de entrega, esa actitud de humildad, de mansedumbre, ¿ya? Sabiendo quién soy,
No me puedo, todas las personas estamos hechos de lo mismo. No hay nadie que sea extraordinario. Y aquí vamos a ir a otra escritura también, aquí en Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. Aquí, esta es una escritura extraordinaria. ¿Sabe? Esta es una escritura extraordinaria porque aquí dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Ya? Y aquí, nuevamente, vamos a ver la palabra, aquí hay dos palabras que son las primeras que nombramos, que necesitamos entenderla. Primero dice, vestidos. ¿De qué nos vamos a vestir? Aquí, esta es nuestra vestimenta. De esta manera estamos vestidos, en forma digna. Esta es nuestra dignidad. Y de esto tenemos que estar vestidos. Como en otras escrituras dice, nuestro ornato interior, el del corazón. Aquí. Y dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Mire, dice, como escogidos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué tengo que vestirme como escogido si es que ya existieran los escogidos? ¿Ya? No, lo que está diciendo que uno puede autoescogerse a sí mismo si uno persevera y uno alcanza la meta que Dios le ha puesto. Y entonces uno puede convertirse en un escogido. Pero debemos de sacarnos esa creencia mística, ¿ya?, de que yo soy un escogido y entonces yo lo haga bien, lo haga mal, da lo mismo, ya Dios me escogió a mí. Ya es incondicional, ¿sabe? Aquí yo puedo hacer lo que quiera porque Dios ya me escogió y esa realidad no va a cambiar. Es como cuando dicen los predestinados. Es como que la persona ya está predestinada y entonces ya están escogidos, así que los demás se van a morir. Todos los demás se van a morir y aquí solamente van a quedar los escogidos. Eso es un error, pensar así. Eso es quitarle la esperanza de vida. Es arruinarle a las personas aquí el derecho, ¿ya?, a tener ese vale vista y cobrarlo ante Dios y decirle, Señor, yo quiero que me enseñes tu palabra, yo quiero ser salvo, yo quiero aquí estar en tu reino. Y todas las personas pueden hacerlo y todos pueden llegar a ser escogidos, y todos llamados. Pero nunca aquí pensar que hay una escritura también donde dice, nuestro Señor Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y ellos dicen, ven, nadie puede acercarse a Jesucristo si Dios no lo escoge y lo llama a la persona. Y no es así. Aquí lo que está diciendo es que nadie puede acercarse a Jesucristo si no tiene una base, si no tiene aquí una capacidad de conciencia de la realidad en la que está. Por eso es tan importante, esta educación es tan importante, porque estamos preparando a las personas para que entonces puedan acercarse a nuestro Señor Jesús. Y estos videos están a disposición de todo el mundo, ¿ya? Y puede llegar a todas las personas. Dios quiera que esto sea así, y puedan entonces prepararse muchas personas para poder acercarse a nuestro Señor Jesús. Por eso aquí, ¿de qué manera nos vamos a vestir para acercarnos a Dios? Como dice ahí, vestidos pues aquí. Esta es nuestra vestimenta. Y dice,
como escogidos de Dios, dice, santos y amados, ¿ve? De entrañable misericordia. Dice, santos y amados. ¿Ve? ¿Dónde se produce la santidad? Aquí. Como dijimos, hay que poner los conceptos verdaderos y sacar o dejar de usar los que son falsos, los que no son compatibles con nuestra estructura física y espiritual. Pero aquí dice, de entrañable misericordia. Cuando uno conoce la verdad de Dios, entonces solamente entonces se puede amar al prójimo. Yo lo aprendí esto hace mucho tiempo, cuando aquí yo preguntaba, Padre, ¿cómo yo amo a mi prójimo si no conozco a las personas? Pero Dios me enseñó, tú conoces, preocúpate de conocer la obra de Dios. Aquí, y de estudiar y todo, y entonces sabrás, ¿ya?, que uno cuando ama a Dios, entonces ama su obra. Cuando uno llega a amar a Dios, pero uno no puede amar su obra si no ama a Dios. Y no puede tener ese amor al prójimo. Por eso aquí entonces dice, de entrañable misericordia. Y miren, aquí dice, ¿cuál es nuestra vestimenta? Aquí dice, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es nuestra vestimenta, como la estamos aquí enseñando. Dice, soportando unos a otros. Aquí, soportando, dice, la palabra soporte viene de respaldo. Aquí, cuando uno tiene un respaldo, entonces uno puede soportar. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, aquí la cámara, ¿cierto?, que me está enfocando, viene con un soporte, que quiere decir que si yo no la aprendo a usar o tengo detalles técnicos y todo, entonces ellos me dicen qué debo de hacer al respecto. ¿Ya? Eso es un soporte. ¿Ve? Aquí tengo un respaldo, ¿ya? Un respaldo. Y aquí lo que Dios nos entrega es un respaldo, recursos. Todos estos son recursos. ¿Ya? ¿Para qué? Para soportar. Como dice aquí, soportando unos a otros. Pero ¿sabes? Si no tengo nada de esto, no voy a soportar a nadie. No voy a soportar a nadie. Por eso necesito este soporte que Dios me da aquí. Necesito todo esto. Dice, soportando los unos a los otros y perdonando unos a otros. ¿Sí? Porque ya uno después se da cuenta que donde está la mejor inversión, donde está, entonces uno suelta todas esas ataduras, suelta todas esas represiones, ese corazón duro que uno tiene. Ya uno dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un tesoro tremendamente grande y hay que perdonar. Los perdono a todos. Aquí ya no quiero tener nada contra nadie, porque aquí quiero este tesoro que Dios me ofrece, y es algo muy grande para desecharlo. Y entonces hay que perdonar. Bueno, perdón. Miren, si hay que disculparse, si hay que reparar aquí el daño que se hizo alguna vez, mire, estoy dispuesto a hacerlo todo, porque aquí hay algo tremendamente importante en mi vida, y aquí es donde quiero quedarme, y aquí es donde quiero invertir todo el tiempo que me queda de vida. Por eso dice, soportando, perdonando unos a otros. Dice, si alguno tuviere queja contra otro, si alguno tuviere queja contra otro, entonces miren, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí nos da el ejemplo, nuestro Señor Jesús nos da el ejemplo. Él nos vino a decir, miren, aquí hay cosas que son preciosas,
que son tremendamente grandes y no vale la pena enredarse en el mundo, enredarse aquí en cuestiones que no valen la pena, y hay que invertir aquí donde está el tesoro que Dios nos ofrece. Así que aquí entonces esta es nuestra vestimenta. Ve, aquí dice vestidos, entonces como escogidos. Ve, aquí Dios dice, aquí te puedes convertir en un escogido, ¿ya? Aquí si te vistes de todo esto, si purificas la base, ¿ya? La base, pues, venimos con una mala base aquí. No que hayamos nacido así, acuérdense que aquí los padres, la educación, ¿cierto? Y la sociedad. Bien, aquí quiero entonces, este aspecto de la mansedumbre, entonces es el que estamos revisando, pero la mansedumbre está asociada, ¿ya? Está asociada aquí a la calidad de información que tengamos en el banco de memoria, que es el corazón. Bien, vamos a ir entonces a la siguiente, al siguiente valor, que es la paciencia. Paciencia, aquí veo que todos sufrimos de impaciencia, todos sufrimos de irritación, de enojos, sufrimos de arrebatos, por falta de paciencia, a veces. ¿Ya? Desde que salimos a la calle, ¿ya? Nos impacientamos a veces cuando vemos filas muy largas, que tenemos que estar ahí parados una hora para que nos atiendan, ¿ya? Ahí perdimos la paciencia, y también de muchas otras formas, ¿verdad? Con los hijos, con la pareja, se pierde, regularmente se pierde la paciencia. Y por eso la paciencia es algo que hay que cultivarlo, es algo que hay que estructurar aquí con definiciones, con ejemplos, y de qué manera se puede trabajar, ¿ya? La paciencia es en el tiempo, es a largo plazo, ¿ya? Es un valor que uno tiene que estar trabajando constantemente. Por eso se necesita aquí la entrega al camino de Dios. Cuando uno tiene aquí una razón entregada, ¿ya? A todo esto, ¿ya? Cuando uno tiene una razón que se entrega, entonces todo es más fácil cultivarlo, todo es más fácil de aplicarlo, ¿ya? Cuando las cosas cansan, cuando la razón no se ha entregado, cuando la razón resiste, ¿ya? Cuando la razón se aguanta, ¿ya? Aquí es como una persona que está trabajando en algo que no le gusta, también se hace pesado, ahí llega cansado, agotado todos los días la persona, porque está trabajando en algo que no le gusta. Y trabajar así es muy cansador, es muy agotador. Pero cuando la persona se entrega, ¿cierto? Entonces todo se hace más fácil, más liviano. Por eso la paciencia ahí es tan necesaria. La paciencia, se necesita la entrega. Aquí vamos a ver lo que dice el diccionario, nuestro amigo el diccionario. Aquí dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Soportar, ¿ya? Estábamos hablando del soporte recién, ¿ya? La capacidad de padecer
o de soportar algo sin alterarse. ¿Ve? Porque uno puede decir, bueno, me quedé tranquilo, ¿ya? O sea, no hice ninguna, no expresé nada exteriormente, ¿ya? Sino que me quedé tranquilo, ya tuve paciencia. Pero por dentro, ¿cómo estaba la persona, verdad? Estaba contando hasta 100, hasta 200, ¿verdad? Para no perder la paciencia. ¿Ve? Pero por dentro, porque uno puede aparentar ser paciente, ¿ve? Pero ¿qué pasa por dentro de uno? Por eso todo este trabajo se realiza en el fuero interno de la persona. ¿Ve? Se realiza este trabajo en el fuero interno. ¿Ve? Todo trabajado para poder, entonces, para que la razón vaya adquiriendo fortaleza. De todo esto para el trabajo de la razón. Y dice, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Entonces, aquí hace uno un proyecto y entonces tiene que tener paciencia porque necesita un proceso para ese proyecto y entonces tiene que saber esperar. Sí, pero ya estamos impacientes cuando una persona se va a casar, ¿cierto? Y ya, pucha, faltan 3 meses para casarnos y pucha, ya deseo que llegue pronto ese día y ya no aguanto más, yo quiero casarme. Así, entonces, aquí tener la claridad de lo que significa la paciencia mediante una buena definición. Y luego tenemos entonces algunas escrituras, ¿ya? Aquí en Lucas 21, 19, aquí en Lucas 21, versículo 19, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sí? Con vuestra paciencia. ¿Qué quiere decir? Oye, uno tiene que tener la paciencia y la dedicación para desarrollar estos valores en uno. Uno tiene que tener esa paciencia y esperar los resultados. ¿Ya? Acuérdese que cuando usted pone esta información, la pone aquí en su corazón, aquí en su banco de memoria, entonces usted tiene que perseverar. Porque si usted, por eso la práctica, ¿qué quiere decir la práctica? Que uno va confirmando la información, va confirmando esta información una y otra vez mediante la práctica. Mediante la práctica la va confirmando, entonces entra entendida, bien definida, con el ejemplo de las escrituras, ¿verdad? Y de lo que significa y la actitud que debo de tener. Entonces, una vez que se graba ahí, bien grabada, ¿verdad? Mediante harta práctica, entonces queda, ¿cierto? Como una conducta natural. Y el instinto está aquí obligado a enviar ese impulso a la razón, y la razón será paciente naturalmente. ¿Ya? Será paciente aquí, no tiene que estar fingiendo, es algo que tiene internalizado. ¿Ya? Aquí es muy importante internalizar toda esta información. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Internarla. Y la palabra internalizar es internar algo, meterlo adentro. Todo esto metido aquí en el banco de memoria. Y dice, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por eso este es un valor muy importante. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Yo aquí quiero seguir avanzando. Vamos a ver solamente una escritura más. Aquí en Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí
en los problemas. La tribulación son los problemas, son aquellos que causan angustia, aquellos que causan pena, tristezas, ¿ya? Todo eso son tribulaciones que las personas viven. Y dice, sabiendo que la tribulación produce, cuando dice que nos gloriamos en las tribulaciones, es porque entendemos, entendemos que el problema está ahí para que yo desarrolle, ¿ya?, los valores de Dios. Pero el problema no está ahí para complicarnos la vida. Muchas personas creen que los problemas que sufren a su alrededor, Dios lo complica a uno. A Dios le encanta complicarle la vida a uno. No. Aquí la persona, cuando hay problemas, esos problemas están ahí para que yo desarrolle soluciones, para que yo desarrolle aquí en base a estas, en base a estos valores, ¿ya? Tener las actitudes, todo lo que es correcto para poder solucionar un problema en forma correcta, ¿ya? Con la sabiduría de Dios. ¿Ve? Aquí es donde la razón es sabia. Aquí, una vez cuando todo esto está metido, ¿ya?, y son esos los recursos que utiliza para poder enfrentar la realidad con la cual Dios lo prueba. Así que es muy importante el aspecto de la sabiduría, ¿ya?, porque es la aplicación, ¿ves?, de qué manera yo aplico lo que Dios me enseña. Por eso dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, uno sabiendo hacia dónde va la micro, hacia dónde va, cuál es nuestro norte cuando se presentan cosas como esa. Ya uno no se enreda, uno no va y aquí alguien viene y le ocasiona un problema y entonces uno le responde aquí con golpes o con violencia o con garabatos. No, sabe, uno echó a perder el escenario. ¿Ya? Lo echó a perder. Aquí uno se pierde la oportunidad de haber hecho algo tan bueno, de haber desarrollado algo tan importante, ya como es su propia salvación, ¿ya? Y uno lo echa a perder. Por eso es importante aquí entender los escenarios que están ahí para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Aquí dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay problemas, bien, hay que buscar las maneras de solucionarlos, hay que ver de qué forma, ¿cierto?, el poder llegar ahí, y entonces vamos aquí con la mirada que esto da, ¿cierto?, con la mirada de la sabiduría, mirar entonces de qué manera podemos contribuir a solucionar un problema. Y dice, y la paciencia, la paciencia prueba. Lo mismo que estamos hablando recién, los escenarios de prueba, ¿ya? Aquí. Y la prueba, esperanza, porque sé que esto es para mi crecimiento, por lo tanto yo espero en Dios, ¿ya? Así que eso es entonces aquí la paciencia, ¿ya? Tiene mucho que ver la paciencia con los escenarios de prueba también. Dios lo prueba a uno en diferentes circunstancias, en diferentes escenarios, ¿ya? Aquí Dios nunca, ¿ya?, aquí la prueba tiene una característica. Dios le enseña, Dios le da a uno una enseñanza. Pero si Dios ve que usted aprendió bien y se especializó aquí en la mansedumbre, por ejemplo, usted se especializó en la mansedumbre, entonces Dios no lo va a probar, porque sabe que usted va a pasar la prueba como si nada, ¿ya? Entonces, pero Dios cuando lo prueba a uno, lo prueba en aquello que uno necesita aprender. Pero Dios, aquí Dios no va a decir, bueno, mira, saben que a esta persona lo voy a probar con esto. No, si la persona sabe, es adiestrado en eso, es aquí una persona muy sabia, esa prueba no va a significar nada para uno. Pero por eso Dios nunca debemos de extrañarnos, porque las pruebas son
para nuestra edificación, para nuestro desarrollo. ¿Ya? Por eso es importante que uno comprenda las pruebas. Aquí vamos a ir al siguiente valor. ¿Ya? Aquí, ¿dónde está? Me perdí. Aquí, la longanimidad. La longanimidad es un valor, bueno, primero que todo es una palabra que no se usa mucho, ¿ya? Pero la longanimidad, vamos a ver aquí lo que significa en el diccionario. Vamos a ver aquí rápidamente porque se me acaba el tiempo. Aquí vamos a ir aquí. La longanimidad, entonces, dice, es la grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, la benignidad, la clemencia, la generosidad. Ve que todos estos valores están entrelazados, pero aquí la longanimidad es este ánimo largo, es este ánimo aquí que nunca, ¿cierto?, pierde la compostura, nunca pierde uno aquí, está bien estabilizado, está bien equilibrada la persona, por lo tanto tiene este ánimo largo. Es muy difícil que pierda la paciencia la persona, o que lo saquen, o que lo provoquen, ¿ya?, para que salga de sí la persona. No, ¿sabe? La persona, por eso este ánimo también está asociado a varias cosas, como dice aquí, la benignidad, la clemencia, la generosidad. La generosidad. Aquí ya estamos llegando al final, pero aquí vamos a continuar con este valor ya en el video próximo, pero quería aprovechar de recomendarles este libro, que también hay un video ahí en YouTube donde lo estoy promocionando. Es este libro ya que se llama aquí El Evangelio de Jesús, una esperanza para el mundo. Aquí usted puede encontrar mucha información de la que ya hemos tratado aquí, ¿ya? Aquí está escrito también, no con tanto, perdón, con mucho detalle, ¿ya?, con mucho detalle, en un libro de 250 páginas, ¿ya? Aquí que varios años de estudios para esto, ¿ya? Hay un link aquí donde usted puede descargarlo, ya usted busque aquí, si usted entra a mi canal de YouTube, entonces usted pone mi nombre, ahí en el buscador, y entonces usted saldrán todos los videos que se han subido ahí y que están en el canal. Así que usted puede ahí entonces buscar el link que está debajito del video, ¿ya? Y entonces puede descargarlo gratuitamente. Este libro no tiene ningún costo, ¿ya? Y está aquí en mucho detalle, como explicaba, aquí está la historia de la humanidad. Aquí desde el principio, ¿ya?, desde el principio, cuando todavía no había nada, solamente estaba Dios el Padre y Dios el Hijo, hasta cuando es su reino, ¿ya? Aquí no deje de bajar este libro y hacerlo, la lectura diaria, para que usted se vaya enterando entonces en detalle sobre los planes que Dios tiene para la humanidad y por qué fue creado el mal. Siempre es una pregunta, siempre la gente trata de explicarse por qué existe el mal, ¿ya? Pero aquí está muy explicado. Aquí, como le digo, han llevado muchos años de estudio y por fin esta obra está completa. Así que aquí se lo recomiendo, ¿ya? Aquí, no porque yo lo haya escrito, sino porque Dios me lo enseñó, ¿ya? Nos vemos entonces en el próximo video.